y les agradezco mucho que estén ya pendientes, listos para trabajar. Eh, Hoy es lunes, son las 9 de la noche, un poco más de las 9 de la noche, y vamos a iniciar nuestro trabajo de aprendizaje, pero sobre todo de mejora de nosotros y de nuestro entorno. Ustedes ven esta foto, es una joven que le ofrece una flor a varios policías militares. Esto sucedió en Estados Unidos, en Washington, en 1967. El gobierno norteamericano en ese momento tenía mucho temor de que entrara el pensamiento comunista a su país. Y por lo mismo, a cualquier persona que reclamara algún derecho o alguna libertad, le consideraba comunista y le perseguía. Esto le sucedió a varios estudiantes. Miren ustedes la fecha en la que fue realizada esta fotografía. Ustedes recordarán que en esos años, 1967, 1968, hubo movimientos estudiantiles en todo el mundo. Y siempre en una aparente confrontación entre el capitalismo y el comunismo. A esta confrontación de capitalistas y comunistas se le llamó la Guerra Fría. La Guerra Fría es un suceso que transformó el mundo contemporáneo. Es uno de los hechos que vamos a ver en esta semana y por esto es que elegí esta ilustración, teniendo en cuenta que las personas que quieren libertad están encima de cualquier ideología. Bueno, con esta afirmación vamos a nosotros ser protagonistas de la historia actual, nuestra historia y la historia contemporánea de todos. Por eso está en la pantalla la invitación a que traigan a la mente cuál es la finalidad de estar aquí en la prepa en línea. Si la finalidad es algo bueno para ustedes y para sus familias, entonces vamos bien. Si la finalidad la quieren alcanzar de verdad, entonces van a resistir todo el esfuerzo, el trabajo y también las tentaciones de hacer trampa. Más aún, van a resistir el mal ejemplo que desde diversos ambientes políticos, artísticos y de cualquier otro grupo, malos ejemplos que se nos dan de personas que buscan hacer trampa, engañan, mienten y parece que les va muy bien. Eso es apariencia, es mentira. Nosotros queremos conseguir de verdad, realmente, una finalidad buena para nuestras familias. ¿A poco no? Bueno, pues entonces, ya que tienen en la mente esto, veamos un repaso del contenido que ustedes revisaron en la semana pasada. Ustedes vieron cómo los hechos históricos impactan la vida cotidiana. Y se veía desde finales del siglo XIX, cuando los avances científicos y los avances tecnológicos permitieron la explotación de los recursos naturales y el control de varios procesos de la naturaleza, el control de los procesos químicos o de algunos procesos físicos, por los cuales se hicieron aleaciones de metales o se produjeron artefactos a partir de los recursos naturales, como es el caso del petróleo. El petróleo ya se había descubierto, pero fue precisamente durante la Segunda Revolución Industrial donde se dio una explotación que permitió elaborar productos con petróleo. Y entonces la naturaleza se transformó. La naturaleza fue transformada o deformada
por la intervención humana. Miren esta foto de esa época. Todavía había bosque en ese campo de explotación petrolera. Todavía había árboles. Después ya no. Bueno, pues esta explotación de recursos naturales llevó a varios países poderosos a buscar más allá de sus fronteras los recursos que les permitieran a ellos tener todavía más poder y más control. Y entonces sucedió que varias potencias imperialistas, como las que ustedes vieron, se repartieron las tierras de África y Asia, principalmente. Las de América ya habían sido distribuidas entre españoles y portugueses. Pero ya para finales del siglo XIX, ni España ni Portugal eran potencias imperialistas. Había otras potencias y se repartieron a las poblaciones. No les importaron las personas. Iban a agandallarse, a avasallar los recursos naturales, a aprovecharse de ellos. Bueno, la codicia que mostraron tarde o temprano provocó conflictos entre ellos. Y esto fue una de las causas principales que dieron origen a la Primera Guerra Mundial. Ustedes vieron en la información que consultaron que el detonante, es decir, como la chispa que hizo explotar todo, fue el asesinato de un cierto personaje imperialista. Si alguien lo recuerda, por favor me lo escribe en la conversación por escrito. Bueno, eso fue el detonante, pero ya las tensiones estaban por la codicia entre naciones. Y entonces, la tecnología que había servido para explotar a la naturaleza, ahora se utilizó para explotar a las personas. Ya no solamente en lo laboral, sino también hasta la muerte. Carla nos recuerda que efectivamente el personaje imperialista del que estoy hablando fue un archiduque. A ver si alguien recuerda su nombre y de dónde era, de qué nación o de qué imperio era representante. Bueno, el asunto es que la Primera Guerra Mundial fue horrible, como ustedes ya lo vieron. La Primera Guerra Mundial fue el uso de la tecnología para matar. Además de la guerra, y una vez que se terminó, la tecnología seguía estando como el máximo valor de la sociedad, a tal grado que las empresas que explotaban los recursos y que generaban tecnología generaron una inflación que ustedes ya vieron en el evento que se llamó la Gran Depresión. Una inflación, es decir, una valoración artificial, no real, del dinero. Al no ser real el valor del dinero, tarde o temprano se descubre, se rompe la burbuja y resulta que todos los que habían pensado que tenían mucho dinero o que habían que habían cambiado su sueldo por bonos, resulta que ya se habían quedado sin nada. Bueno, pues la Gran Depresión, junto con la Primera Guerra Mundial, trajeron tristeza y pobreza en la población. Fíjense entonces cómo ya no fue solo el asesinato del archiduque Fernando Francisco de Austria, como nos lo recuerda Blanca.
ya no fue solo ese asesinato el que provocó a la Primera Guerra Mundial y que generó después un montón de efectos adversos a la población. Fue todo el abuso y la codicia generalizada. Finalmente, la población norteamericana, europea, africana, asiática, latinoamericana, todos se vieron afectados por la pobreza causada por la Gran Depresión. Pero imagínense, una población triste y pobre, decepcionada de los gobernantes de ese momento, que los habían llevado a esa situación, fácilmente cede a los manipuladores. Y entonces, ustedes lo vieron, de pronto surgieron 3 líderes. Ustedes vieron en los recursos solamente a 3 líderes, pero hubo más. Hitler, Stalin, Mussolini, 3 líderes que aprovecharon la pobreza, la tristeza, la decepción de su pueblo para manipularlo y para llevarlo hacia sus propios fines. Y entonces, ya no fue solo un gobierno o un estado el que se aprovechaba de la población, sino que era una persona y su partido el que se aprovechaba de la población. Y los engañaron. Y ustedes vieron cómo Hitler ganó las elecciones democráticamente y después se fue contra su mismo pueblo. Y el pueblo lo apoyaba, aun cuando estaba yéndose en contra de ellos mismos. Ustedes vieron también cómo Mussolini hizo lo mismo, siempre despreciando a otros, discriminando a otros, diciendo tú que eres de ese grupo, eres enemigo del pueblo. Los manipuladores que concentran el poder en sí mismos se volvieron dictadores. Esto es la historia y ciertamente una y otra vez la vemos repetirse en varias naciones. Por ejemplo, en Turquía ahora, en Bielorrusia, en la misma Rusia, vámonos aquí un poco a América Latina, en Brasil, en Venezuela. Si ustedes conocen a alguien de Venezuela, platiquen con él, que les cuente y comparen lo que yo estoy diciendo con lo que esta persona puede decir acerca de su país, a ver si coincidimos. Nicaragua, y nosotros no estamos lejos. Pobreza y tristeza, a veces generada por los mismos dictadores para mantener el poder. ¿Cómo se genera pobreza en un país? Pues restringiendo las libertades para producir, para que no haya tantas empresas, poniendo más impuestos. ¿Cómo se genera tristeza? Hay algo muy eficiente para producir tristeza, y es que todos se enteren de lo mal que le va a cualquier persona que quiere ser honesta. Ahorita podemos dejar que nuestros niños salgan a la calle. Las mujeres pueden ir libres y seguras por la calle. Los empleados, varones o mujeres, ¿están seguros con un trabajo digno? Bueno, pues no hablo solamente de nuestro país, hablo de cualquier país del mundo. Son modos de mantener la tristeza y la desesperanza para ser fácil presa de cualquier manipulador que efectivamente se va a quedar con la riqueza nacional. Bueno, hasta aquí, este es un recorrido del contenido de la semana anterior, en el que vimos cómo
situaciones históricas impactan a las personas. Para la sesión de hoy, además de recordar algunos detalles del método, quisiera proponerles algunos aspectos que vale la pena tomar en cuenta para las actividades integradoras y también aclarar unas nociones, las que ustedes ven en la pantalla. La noción de socialismo, de comunismo y la noción de ideología. Esto es lo que va a suceder ahorita durante esta sesión. Voy a terminar hasta aquí esta primera parte y les pido por favor que con mucha paciencia y generosidad se vuelvan a conectar. Agradezco que estén de nuevo acá y entonces vamos a ver. En relación con el método de trabajo, la idea es que ustedes perfeccionen sus habilidades y que esto les sirva para toda la prepa en línea. Por esto es que les he propuesto que nos esmeremos en construir un ambiente digno escribiendo bien, utilizando en cada inicio de frase las mayúsculas, utilizando los signos de interrogación o los signos de admiración al principio y al final, y también siguiendo las otras recomendaciones que ustedes ven en la pantalla. Agradezco que ustedes escriben correctamente y que no suplen las vocales con el signo de la arroba. De verdad que lo agradezco y les felicito y les animo a que lo sigan haciendo así. Escribir bien genera un ambiente humano donde se confía en que la otra persona es inteligente y entiende bien. Esto se nota sobre todo en el foro. Les felicito por sus aportaciones. Les agradezco por la información que estuvieron poniendo durante la primera semana. El desafío siempre va a ser breves y claros, con esta intención, la que ustedes ven allí y que yo ahora no leo. Pero el desafío de la segunda semana en el foro es que ahora ustedes se atiendan mutuamente, es decir, que lean las aportaciones de los otros compañeros y que escriban con quienes coinciden. Y también se vale escribir con quienes discrepan. Por supuesto, cuando uno coincide o discrepa, entonces indica las razones y siempre lo hace con cercanía y cordialidad. Usar la palabra nos permite dialogar, intercambiar conocimientos. Pero sobre el intercambio de ideas y conocimientos está el contacto entre personas. Esto es lo más importante. Y por eso siempre nos respetamos, siempre nos valoramos. Somos cordiales en los saludos, así como ustedes lo han sido. El desafío entonces es ponernos atención para valorarnos, así como también valoramos nosotros en Prepa en Línea y sobre todo los integrantes de este grupo, valoramos las 3 raíces que nos dieron origen y buscamos cada vez más cuáles son los indicios de nuestra raíz africana para apreciarla mejor y los indicios de la raíz hispánica para valorarlos y también de la raíz prehispánica múltiple, porque no son solamente los mexicas, los prehispánicos. También había otros pueblos que todavía perviven ahora y que no los valoramos.
vamos a apreciar a las personas y la riqueza que generan. Otro detalle de método de trabajo es prevenir. Juntar toda la riqueza para que me sirva, aunque la tecnología no funcione, y también para poderla compartir a otros. Seguramente los materiales de la prepa en línea pueden ser útiles también para sus hijos, sobrinos, nietos, vecinos, para todos. Y está bien, úsenlos, quédenselos, son para ustedes. Bueno, pues como último detalle, yo agradezco a quienes han puesto portadas y se han esmerado en ellas. Gracias. Es un descanso visual. Ver diseños, colores, imágenes. Más de uno en otros grupos ha puesto fotografías de su tierra, del campo, fotografías de muchas cosas bellas. Les agradezco cuando lo han hecho así. Hasta aquí. Quisiera atender a sus preguntas o comentarios sobre el método de trabajo o sobre los contenidos de la semana pasada. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Si no hubiera ninguna pregunta o comentario por el momento, no se preocupen. Cuando surjan las preguntas, les pido por favor que las expresen. Y también pueden hacerlo en la conversación por escrito. Muy bien. Les platico ahora qué es lo que se nos piden en el foro Aprendiendo, que seguramente ustedes ya vieron. En este foro hemos de reflexionar y comentar. Reflexionar sobre los actos de violencia que se dieron en en la Segunda Guerra Mundial y también comentar con los compañeros sobre varias cuestiones que se nos plantean en las preguntas detonadoras. Habrán visto que una de las preguntas detonadoras habla sobre el Holocausto y los genocidios. El Holocausto fue el genocidio contra el pueblo judío ocurrido en la Segunda Guerra Mundial. Los genocidios son asesinatos de una gran cantidad de personas. Son de las cosas más deplorables del ser humano y han sido muy frecuentes en nuestra historia contemporánea. ¿Los conocen? Además del Holocausto, ¿conocen algún otro genocidio? Bueno, para ayudar a conocer estos eventos, les he compartido ya un material extra. Le pido por favor a Roberto Piñón, si puede abrir su micrófono y ayudarnos a leer cuáles son los genocidios que les he dado a conocer en algunos enlaces que he publicado. Si se puede, Roberto, que abras tu micrófono. Adelante. O pregunto, si alguien más puede abrir su micrófono para leer. Adelante, Trinidad, por favor.
Buenas noches. Buenas noches. Por favor, ¿puedes leer la lista de genocidios y la fecha? Segunda Guerra Mundial. Sí. Genocidio armenio 1915. Ujú, Genocidio en Camboya 1975. ujú, Genocidio en Ruanda 1994. Genocidio en contra musulmanes. ujú. Río Riojillas en Ah, Myanmar 2017. ujú. Genocidio cultural contra uigures en China en el 2021. Muchas gracias, Trinidad. Eh, y también por enfrentarte con valor y decisión a las palabras nuevas. Uno se entera de estas palabras debido a este tipo de noticias eh, tremendas. Te agradezco tu lectura y también le agradezco a Roberto Piñón que nos escribe que no se puede abrir el micrófono ahorita, pero pues está pendiente. Muchas gracias, Roberto. Eh, bueno, pues les pregunto, viendo las fechas, eh, ¿cuántos genocidios han sucedido desde que están vivos ustedes? Yo, viendo esta lista, encuentro que de los 5, pues ya estuve presente en 4. Vale la pena enterarse de ellos. Así como eh, se los dije por escrito, en los mensajes, no tanto por enterarnos y saber así como la nota roja, sino para estar pendientes de los pueblos, para estar pendientes de las personas, eh, para evitar que suceda eso en nuestra tierra. Les pido por favor que revisen este material y de esta manera puedan comentar en el foro Aprendiendo eh, lo que corresponda. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora les presento lo que se nos pide en la actividad integradora 3. Por favor, ¿puede indicarme, levantando la mano, alguien que quiera leer? Gracias, Sofía. Por favor, abre tu micrófono. Y Carla también. Perfecto. Bueno, voy a cerrarlo tantito. Sí. Ok. Por favor, Sofía, eh, ¿puedes leer los Sí. números nones, por favor? Y Carla, si puede leer los números pares. Ok. ¿Uno y uno o me leo de corrido y después ella? 1 y 1, por favor. Ujú. Vale. Actividad integradora 3, Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. Documento. 1, línea del tiempo. Gracias. Carla, ¿estás por allí? Audio con tu argumento. Ujú. Número Sofía. 3, cuadro comparativo. Número 4, fuentes de consulta. Ujú. Y número 5, guarda. Muy bien. Muchas gracias. Ahora sí, cierren su micrófono, por favor, para evitar el eco. Y entonces, fíjense, ya viendo esto, ya notan ustedes como qué secciones va a tener su actividad integradora 3. Pensando en la línea del tiempo, eh, uno, yo buscaba cómo podría ejemplificar una buena línea del tiempo. Porque si uno busca en la red, híjole, va a encontrar cosas muy extravagantes, raras o poco útiles. Pero resulta que en la plataforma, en uno de los recursos, hay unos ejemplos estupendos de cronogramas o líneas de tiempo. Y ahora le pido por favor a quien quedamos que iba a ser, que me iba a ayudar a revisar
desde la plataforma unos Yo, recursos. Sofía. Gracias, Sofía. Adelante, por favor. ¿Tienes abierta la ventana de la plataforma? Sí. Perfecto. Ahora te pido, por favor, que vayas a la barra de comandos del Zoom y que pongas compartir pantalla. Ok. ¿Lo tienes en español o en inglés? Los comandos de Zoom en español. Perfecto, muy bien. Entonces, en compartir pantalla, por favor. ¿Dónde están los 3 puntitos? Pues yo creo que sí. Rayos, no. No me aparece. Con paciencia, con paciencia. Esto también es a propósito para que todos vayamos teniéndonos paciencia y aprendiendo. A ver, no sé si en esa barra de comandos aparezca algo así como un rectángulo verde con una flechita. A ver. Relación, solicitar el control remoto. ¿Solicitar el control remoto? Em, pues a ver, pícale a ese. Si tiene la flechita y la pantalla, pues ese. Está a punto de solicitar control remoto del contenido compartido de Pedro Ayala del Valle. Ok, a ver. Bueno, creo que entonces esa no. No. Esa no era. Muy bien. A ver, búscale otra vez en un rectangulito que tenga un rectangulito verde. Ay, ya la encontré. Perdón. A ver, muy bien, Sofía. Qué bueno. Todos vamos aprendiendo del Zoom poco a poco, pero solamente así, picándole. Pues sí, equivocándonos. Y no hay ningún problema por equivocarse. No. Se equivoca quien va caminando, quien va avanzando. Muy bien, ahora ya vemos tu pantalla. Ay, qué bonito mensaje. Pero por favor, pon la plataforma. Voy ahora. Sí, Aquí estoy. muy bien. Ahora, por favor, dentro de esos recursos, identifica el que dice segunda, no, perdón, el de la C, sí. La Segunda Guerra Mundial. Ese, por favor. Ok. Ya me la Sí, sí, sí. Los demás pueden ir tomando nota de dónde se ubica este recurso, de cuál es, cómo llegamos a los cronogramas o líneas de tiempo. Muy bien, ya abriste el recurso a la Segunda Guerra Mundial. Ustedes ven que es un recurso de estos que están hechos en programa de Flash y que por lo mismo son como una especie de animación que no se puede descargar así nomás, sino que hay que tomarle captura de pantalla si uno quiere quedársela. Entonces, si por favor te pido que con el cursor exactamente vayas abriendo, abre ese de antecedentes porque entonces se ve que nos despliega información que es la que recorriéndola podremos irle tomando captura de pantallas. Ahora te pido por favor que vayas a la pestaña durante la guerra. Ok. Y navega hacia abajo, por favor. Nosotros estamos viendo, bueno, ahí ya se nos está proponiendo un video que va a ser muy interesante revisar. Y efectivamente acaba de llegar Sofía al punto final donde está esa recomendación de un documento en Word. Por favor, pícale para que se abra. Ok. Ahí mero, exacto. Lo que se despliega es un PDF elaborado a partir del Word, ¿no? Y fíjense, es información que nos habla de lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. Y aquí, precisamente, Sofía se detuvo donde está un tipo de línea del tiempo. Vean ustedes, y si nos lo puedes señalar, Sofía, con tu cursor, vean ustedes la línea horizontal exactamente, que señala en la parte inferior los años
y en la parte superior los hechos o acontecimientos que se van sucediendo. Esta es una línea del tiempo y ustedes pueden elaborar algo así. Una línea horizontal de izquierda a derecha, donde arriba o abajo, donde ustedes elijan, pongan la fecha y en el otro lugar el suceso ocurrido. Muy bien, pero esto es solamente un tipo de línea del tiempo. Ahora, por favor, Sofía, ve un poco más abajo. Ustedes van a ver allí información sobre los grupos, los equipos de países que se hicieron para pelear. Y aquí empieza algo maravilloso. Sigue hacia abajo, porque ustedes están viendo, y a ver si te puedes detener un poquito allí. Gracias. Sí, allí. Ustedes están viendo una línea del tiempo vertical, de arriba para abajo. Este tipo de líneas del tiempo a mí me gustan porque uno les puede meter más información. Si ven que uno ubica la fecha, en este caso el año, y después todos los eventos que sucedieron en ese año. Así es. Y son muchos. Es mucha información. Uno puede desplegar allí un montón de cosas. Y si encuentran ustedes en la red diferentes clases de información, la pueden poner allí. Y un detalle muy bonito es que pueden poner ilustraciones. En este tipo de línea del tiempo caben más cosas. Por eso es que les digo que a mí me gustan más, pero es un gusto personal. Cuando yo haga las líneas del tiempo que me encarguen, las voy a preferir hacer así. Ustedes háganlo con toda libertad, según su gusto, como ustedes quieran. Lo importante es que, así como en esta línea del tiempo, tengan las fechas, los acontecimientos que se piden en las instrucciones y una parte muy importante que está hasta abajo. Por favor, si la puedes mostrar, Sofía. Sigue más abajo. Fíjense cuántas cosas tiene esta línea del tiempo. Ahí está. Las fuentes y inclusive las fuentes de las imágenes. Y aquí le ponen como figuras, ¿no? Y un detalle que se alcanza a ver de esto que nos presenta Sofía es que entre paréntesis al final está mencionada la fecha en la que se hizo la consulta. Aquí se indica la fecha en la que los encargados de la prepa en línea, los encargados de hacer este recurso, consultaron la fuente y allí la pusieron. Ustedes, a la hora de poner las fuentes, deben poner la fecha en la que ustedes lo consultaron. Y pues bueno, Sofía, yo te agradezco mucho la paciencia y la valentía por hacer este recorrido. Vamos ahora a dejar de compartir la pantalla en el mismo comando que le picaste hace ratito, de la pantalla verde. Ah, no, ese ya soy yo. Soy yo quien... Ah, sí, perfecto. Muy bien, ya dejaste de compartir pantalla y ahora yo procedo a compartir la mía. Muchas gracias, Sofía. ¿Aprendiste algo, Sofía? Sí, a compartir pantalla. Gracias. Muy bien. ¿Y los demás aprendieron algo? Si nos lo pueden decir en la conversación por escrito, está muy bien. Bueno, pues ustedes van a hacer una línea del tiempo siguiendo las instrucciones de la actividad integradora 3. Mucha atención en los eventos que se piden. Y vamos a ver. Luego se pide que realicen ustedes una grabación. Ya lo han hecho desde el módulo 1, me parece, y entonces creo que no hay tanto problema, pero si hubiera alguna dificultad técnica, por favor, infórmenme. Voy a hacer una pausa para leer lo que está en la conversación por escrito, porque Trinidad Ángeles y Roberto Piñón nos
confirman también. Uno aprende, así como lo aprendió Sofía y junto con Sofía. Fíjense cómo entre todos nos ayudamos a aprender y de eso se trata. Muchas gracias a todos. Bueno, vuelvo a esto de la grabación que hay que hacer, porque lo que se nos pide es grabar nuestros argumentos sobre el tema que se nos indica en las instrucciones y que ustedes podrán leer. La grabación de una argumentación bien hecha puede caber muy bien en un máximo de 2 minutos. Máximo. Atención a esto. La duración es de máximo 2 minutos. No la indican las instrucciones. Me atrevo a pedírsela yo. Puedo escuchar los 50 y tantos participantes argumentando cada uno en 2 minutos. Sí lo puedo escuchar. Porque cuando hay grabaciones de 5 minutos, 7 minutos, 15 minutos, esas difícilmente puedo escucharlas todas. Entonces, para asegurar que yo evalúe bien su esfuerzo, por favor les pido que argumenten en 2 minutos. Les pido, por favor, que inicien su actividad, su grabación, mencionando un saludo. Ustedes no saben si lo voy a escuchar solamente yo o también la tutora o alguno de los compañeros. Hay trabajos en los que vale la pena pedirles su autorización para ponerlos como ejemplo y por lo mismo pueden ser escuchados por otras personas. Por lo mismo conviene iniciar con un saludo, mencionando su nombre y el nombre de la actividad. Esto al inicio de la grabación. Guadalupe nos pregunta si este audio puede ser grabado en el programa que se llama Vocaroo, creo que es así, ¿no? Y por supuesto, sí, pueden usar ese. Es muy útil y es muy fácil. Se ocupa desde la red, no hay que descargar nada y hace una buena grabación. Gracias, Guadalupe, por preguntar esto. Bueno, pero vamos a la parte del argumento. Recordarán ustedes que en el módulo 5 vieron qué es el argumento. Y lo primero que notaron es que argumentar no es nomás sacar ideas. Eso no es argumentar. Argumentar no es parlotear, ni decir las cosas así como a uno se le ocurren. Eso no es argumentar. Argumentar es expresar las ideas con orden, con un orden lógico. Por eso en la argumentación identificamos las partes o las ideas principales. Nosotros les decimos juicios. Los juicios son oraciones completas. Por ejemplo, decir, los alumnos presentes en esta sesión están poniendo atención. Toda esa frase, toda esa oración es un juicio. Está expresando lo que realmente sucede. Si yo dijera, como los alumnos están poniendo atención, su aprendizaje está aumentando, también estoy afirmando algo. Su aprendizaje está aumentando, así como nos lo dice en la conversación por escrito Laura Esther. Bueno, son oraciones o juicios. Estos son las premisas. Ustedes saben que sumando las premisas
podemos obtener una conclusión más o menos como aparece ahora en relación con el tema que nos piden, que es el que está en el rectángulo de la derecha. Nosotros tendremos que argumentar de qué forma la Segunda Guerra Mundial repercutió en la conformación del mundo actual. Atención, porque es su propia argumentación, sus propias ideas. No es la lectura que ustedes puedan hacer del artículo fulanito publicado en no sé dónde. Eso no es argumentar, eso no es un trabajo bien hecho. Ustedes expresarán sus propias ideas con un orden argumentativo. Por ejemplo, una primera premisa es que la Segunda Guerra Mundial fue una lucha de poder. Vean ustedes que estoy afirmando lo que sucedió. Fue una lucha de poder. Esa es una idea, pero voy a expresar otra. La tecnología era símbolo de poder. Aquí ya se notarán ustedes que entre la primera idea y la segunda hay un elemento común, hay un factor parecido, y es esto de el poder. Si yo sumo estas dos ideas, voy a quitar el elemento común, el término común, y voy a juntar lo que me queda. En este caso queda así. La Segunda Guerra Mundial fue una lucha de tecnología. Esta idea, que también es un juicio, es algo nuevo, que surgió de haber sumado las dos premisas anteriores. Sumar premisas para elaborar una conclusión, esto es argumentar. Claro, los juicios pueden ir redactados para dejar más clara la idea. Y entonces, la misma idea de que la Segunda Guerra Mundial fue una lucha de tecnología se expresa en el párrafo inferior. Ahora parece que quien tenga los avances tecnológicos más mortíferos, gana. Y esto es verdad. Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, todavía se utilizaba mucho la diplomacia como elemento principal. Ahora ya no. Ahora, más que diplomacia, que es la argumentación en diálogo, lo que se utiliza para convencer al enemigo es mostrarle el poderío militar. Si alguien tiene más tecnología, la muestra en medios de comunicación, en películas, como sea, la muestra y así espanta al enemigo. Bueno, pues a partir de la Segunda Guerra Mundial, parece que quien tenga mejor tecnología gana. Esto es un argumento y lo que ustedes van a grabar son argumentos que respondan a su propia observación, indicando de qué forma la Segunda Guerra Mundial repercutió en la conformación del mundo actual. Tecnología, avances políticos, organización mundial, poderíos militares, todo eso lo van a poder ustedes argumentar. Voy a ponerles ejemplo de otro argumento. Dice la primera premisa: en la Segunda Guerra Mundial se cometió el Holocausto por racismo. La segunda premisa dice: el Holocausto es considerado una marca vergonzosa de la Segunda Guerra Mundial. Por favor, díganme, quien quiera expresarlo abriendo su micrófono, díganme cuál es el término común, cuál es la idea que está en las dos premisas. Adelante, Juanita, por favor.
Juanita, si puedes abrir tu micrófono. Ya, buenas noches. Buenas noches. Sería en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ¿puedo cambiar palabras? Sí, bueno, O, ahorita, por lo pronto, dinos, por favor, cuál es el elemento común en las dos bueno, primeras ideas. bueno, sería en la Segunda Guerra Mundial, Ujú, es considerado como una marca vergonzosa por el racismo. ok, ¿Podría ser así? ¿Sí? eh, más o menos, pero creo que te estás adelantando a la conclusión, Sí. ¿sí? Y es que tú ya hiciste entonces la suma. Primero, Bueno, no vayas a cerrar tu micrófono, ¿eh? bueno. Este, Fijándonos en las dos primeras premisas, Ujú. nosotros podemos ver que la palabra que se repite es la que está marcada ahí en azul. ¿Ya la viste? Sí, ¿Ya viste que se repite? sí. Bueno, pues ese es el término común Oye, del, ajá, es lo que tienen sí. en común, lo que comparten. Bueno, a la hora de sumar las dos ideas, vamos a Ujú. dejar de lado el término común y vamos a juntar lo que queda. Oh, Eh, entonces, ¿cómo sería? eh, Tú lo vas a leer, por favor. Ahorita lee lo que está en letras blancas aquí, sin lo que está en las letras azules. Por favor. En la Segunda Guerra Mundial se Ujú, cometió por la ideología racista. ujú, y Es considerado ujú, una marca vergonzosa de la Segunda Guerra Mundial. muy bien. Fíjate que aquí quitamos la palabra holocausto Holocausto. y lo que nos interesó ahorita es ver cómo la ideología racista Ujú, se consideró una marca vergonzosa de la Segunda Guerra Mundial. ujú. Por eso la conclusión es la que tú habías mencionado hace rato. Oh, ¿Puedes ya. leerlo, por favor? A partir de la Segunda Guerra Mundial, la ideología racista se considera como una marca vergonzosa. Correcto, Es- correcto. bueno, no la había yo leído. Ah, Sí, mira, sí, no la la habías dije. leído. De Mira, abajo no, la de abajo ajá. no la, o sea, yo la saqué de las dos de arriba. No, pues felicidades. Felicidades y ya me espero que tus argumentaciones van a estar bastante bien. Muy bien, lo hiciste muy bien. Discúlpame, Gracias. aquí intenté solo ir paso a paso para, eh, para no tropezarnos después. Lo importante es hacer una buena argumentación, es decir, que las ideas estén siempre ordenadas y que nos permitan ir concluyendo. Eh, Se ha terminado eh, esta sección. Les voy a pedir que vuelvan a entrar. Eh, este ejercicio de conversación que estuvimos manteniendo entonces nos ayuda a ordenar ideas, a ver qué es una expresión ordenada de las ideas de nuestros juicios, lo que se nos pide en nuestro argumento. Y entonces pues va a ser muy sabroso escuchar sus audios. Además de la grabación, lo que se nos pide es hacer un cuadro comparativo entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Atención aquí, porque en la red, que es una fuente de trabajos mal hechos, lo que se encuentra es la comparación entre el comunismo y el capitalismo. Pero eso no es lo que nos están pidiendo. Lo que nos están pidiendo es un comparativo entre estos dos países. Nosotros vamos a poder establecer los criterios de comparación.
nosotros vamos a poder decir qué es lo que vamos a comparar entre ellos, pero habiendo leído los recursos. Especialmente les propongo estos tres. Creo que estos van a ayudar mucho para poder identificar cómo era Estados Unidos, cómo era la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Y después de esta tabla comparativa, pues solo se nos pide poner las fuentes de consulta en un formato completo y guardar el archivo con la nomenclatura indicada. Si hubiera alguna pregunta o comentario en relación con la actividad integradora 3, les pido por favor que la comenten en la mensajería de la plataforma. Y espero que todo el tiempo que dedicamos para poner ejemplos de argumentación, para escucharnos, para exponer ideas ordenadas, hayan servido. Vamos ahora a lo que sería la actividad integradora 4, es decir, la segunda de esta semana, cuyo título ven ustedes allí: Asia, África y Latinoamérica en el siglo XX. Lo que se nos pide es elaborar un documento con las características o secciones que ustedes ven allí. Vamos a mostrar algunos detalles de esto. Lo primero es una descripción en una cuartilla del proceso de descolonización en Asia y África. Miren, si ustedes buscan esto en la red, van a encontrar uno o dos documentos muy buenos, y todo lo demás que pueden encontrar es copia, plagio de estos dos documentos, que no les voy a decir cuáles para que ustedes puedan identificar. Y sean ustedes muy atentos, nada más en separar lo que sí es información segura y lo que no es. Pero para poder hacer bien esta parte, es necesario haber leído los dos recursos que ven ustedes aquí, cuyo título es Descolonización en África y Asia y Tercer Mundo. Y una vez que se han leído, antes de hacer la actividad integradora, hay que hacer la actividad formativa. Esto va a ser muy, muy útil. De por sí ese es el modo de trabajar, pero para poder hacer una cuartilla con el proceso de descolonización, nos va a ayudar a hacer la actividad formativa, nos va a ayudar a centrar ideas. Después de ese escrito de una cuartilla, se nos pide hacer una tabla comparativa de dos dictaduras o de dos revoluciones sucedidas en América Latina. Yo aquí puse como ejemplo estos dos, pero hay más países. Desafortunadamente en América Latina ha habido varias dictaduras y la información la pueden obtener ustedes en estos dos recursos. Por cierto, el escritor del Premio Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa decía que México gobernaba la dictadura perfecta. Decía perfecta no porque él estuviera de acuerdo en ella, sino porque era una dictadura que se había mantenido por muchísimo tiempo, con apariencia de democracia. ¿Recuerdan ustedes qué partido estuvo en el poder desde finales de la Revolución hasta el año 2000? Bueno, no me lo mencionan, pero ese, según Mario Vargas Llosa, era la dictadura perfecta, con apariencia de democracia, pero era una tiranía de corrupción. Y pues bueno, todavía padecemos eso. Y efectivamente Claudia Berenice lo mencionó. Bueno, en la conversación por escrito. Tendremos que hacer una tabla comparativa de las dictaduras en América Latina o revoluciones. Y si hubiera alguna pregunta o comentario, les pido por favor que la expresen en este momento.
Si todo parece claro hasta ahorita, les pido por favor que, así como Rosario, lo escriban en la conversación por escrito o levanten la manita. Gracias, Julio. Gracias, Anabel. Gracias, Marta, me parece. Ok, muy bien. Bueno, advertencia, que entiendo que no va a ser para ustedes, porque en este grupo y los que ven esta sesión no plagian. Pero les sugiero, nunca jamás busquen en estas fuentes. No son fuentes seguras. Quien plagia no aprende y además obtiene 0. Pero lo peor, además de no haber aprendido y de haber obtenido un 0 de calificación, es que comete una grave injusticia, porque echa a perder la vida propia y la vida de los demás. Si alguien quiere tomar ideas muy buenas, únicas, de otras fuentes, pues las cita con este formato Chicago Turabian o con el formato ISO o con este que es muy popular o con cualquier otro, porque hay más. Quisiera ahora aclarar qué es la ideología. Uno puede entender que la ideología es un principio de acción o una forma de pensar. Entender así una ideología es correcto. Es una manera cotidiana de hablar de una ideología. Yo tengo mi ideología, cada uno de ustedes tienen su propia ideología, es decir, su forma de pensar, sus principios de acción. Es decir, por ejemplo, cuando decimos principio de acción es qué es lo que nos parece más valioso y con base en qué vamos a actuar. Por ejemplo, lo más valioso para nosotros puede ser la familia y por lo tanto nuestro criterio de acción, nuestro principio de acción es el bien para nuestra familia. Puede uno decir, esto es ideología. Sin embargo, hay una noción más precisa de la palabra ideología, que es la que ustedes ven en el rectángulo con letra más grande. Una ideología es la absolutización de una parte de la realidad. Ideología es pensar que lo que yo veo, que es solo una parte de la realidad, es todo. Pensar que es todo. Por ejemplo, yo podría estar viendo que la fuerza física de los varones es mayor en varios casos que la de las mujeres. Bueno, si a esto, que es una parte de la realidad, yo lo absolutizo, voy a terminar afirmando el error de que los varones son más fuertes que las mujeres. Eso no es verdad. Yo ya estoy absolutizando una parte de la realidad. Era solamente una parte, un fragmento, y yo ya lo estoy haciendo como si fuera todo. Bueno, a esto se le llama machismo. El machismo es una ideología que forma parte de nuestra cultura desafortunadamente. Pero también es ideología afirmar que lo femenino es todo y que ha de someterse y de validarse tan solo por ser femenino. Esa es una ideología. Pero también la raza es una parte de la realidad y cuando se le absolutiza, como ya lo mencionaban ustedes, se convierte en ideología, cuyo nombre ven ustedes allí. El comunismo es una ideología. El capitalismo es una ideología. Toman una parte de la realidad, es decir, algo verdadero, pero solamente un fragmento,
y lo afirman como si fuera todo el universo, toda la explicación de las cosas. Quien así actúa está siendo ideológico. Voy a repetir esta idea, pero de otra manera. Vas a identificar que alguien está manipulándote o pretende manipularte con una ideología cuando te dice algo que es verdad y de allí lo hace forzadamente grande, 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 para que entonces pienses tú que eso es todo. Se me antojan muchos ejemplos, pero vayan a decir que estoy en contra de no sé qué gobierno. Pero díganme, por favor, si esta idea es clara. ¿Se entiende que es ideología? Gracias, María Leticia. Gracias, Julio. Nosotros entonces tenemos que estar muy pendientes de no ser ideológicos. Gracias, Anabel. Sino de que si vemos una parte de la realidad, nosotros le decimos, esto es una parte de la realidad, no es toda la realidad. Que mi papá era más fuerte físicamente que mi mamá, bueno, sí, pero es una parte de la realidad, porque mi mamá era más fuerte emocionalmente que mi papá, por ejemplo. Y entonces no nos ponemos a echar competencias de fortalezas, sino solamente decimos que la parte es una parte y ya. Le damos la justa dimensión a cada aspecto de la realidad. Veamos ahora, ¿qué es el socialismo y el comunismo? Bueno, en algún momento de la historia, por ahí del siglo XVIII, es decir, 1700 y cacho, hubo pensadores que expresaron que convenía hacer un tipo de sociedad donde no hubiera diferencias, porque pues está bonito que a nadie se le segregue y a nadie se le recrimine por no tener las características de otro, ¿no? Y entonces se imaginaron una sociedad sin diferencias. Pasaron los años y los siglos, y precisamente en los siglos XIX y XX, se desarrolló más esta idea de una sociedad sin diferencias. Pero hubo un pensador, Carlos Marx, que a las diferencias les llamó clases sociales. Y a él se le ocurrió ideológicamente que las clases sociales dependían de la economía y de los medios de producción. De manera que a este Marx se le ocurrió decir que debía haber una sociedad sin clases, es decir, donde no hubiera diferencia en los medios de comunicación y en los medios de producción y en la riqueza. Carlos Marx se fijó en una parte de la realidad, pero no se fijó en otras partes de la realidad, y a esas partes de la realidad no les hizo caso. Y se clavó con esto de no haya diferencias de clases. Bueno, la sociedad que viviría sin clases era la que tendría que tener una organización socialista. Voy a decirlo al revés. El socialismo es el tipo de organización social que evita las diferencias de clases económicas y aparentemente quiere a todos parejos. Digo aparentemente porque ni Carlos Marx vivió eso, ni Carlos Marx. Carlos Marx fue pobre, tuvo una familia numerosa y era muy peleonero y entonces no duraba en los trabajos.
Y gracias a su amigo Federico Engels, que era rico, pudo sobrevivir. Federico Engels le prestaba dinero a Carlos Marx. Gracias a que Federico Engels había heredado y tenía riqueza, es decir, gracias a que eran diferentes en los medios económicos, Carlos Marx y su familia pudieron sobrevivir. Pero bueno, Carlos Marx. Pensemos ahora en lo que viven en Cuba, o en Nicaragua, o en Corea del Norte, o en China. Todos aparentemente iguales, y aparentemente todos, porque los líderes de estos países no viven igual que el resto de la población. Quienes hayan leído la obra que les sugerí la semana pasada, que se llama La granja de animales, podrán captar mejor cómo la sociedad socialista termina siendo muy separada en las diferencias entre los que tienen el poder y el resto de la población. Bueno, pero quien quiera puede leer el libro de La granja de los animales de George Orwell, que está todavía, lo voy a poner en el foro de novedades para que lo tengan más a la mano. Bueno, la sociedad que se organiza con esos principios se llama socialista. Y el punto culminante de esa sociedad, donde idealmente en la teoría de Carlos Marx, en lo que a él se le ocurrió, era la meta a la que iba a llegar, se llamaba comunismo. El comunismo entonces es la segunda etapa de la organización social que evita las clases. El comunismo es el estado perfecto donde ya no hay clases. En el socialismo hay lucha de clases. En el comunismo ya no hay clases. Si uno revisa la historia, por ejemplo, de la Unión Soviética, resulta que nunca llegaron al comunismo. Y más bien, los socialistas de entonces son los líderes de ahorita, que mantienen en igualdad de pobreza a un sector de la población, generándoles necesidad de la cual ellos son los proveedores, son los satisfactores. Bueno, pero eso sucede en todos los países. Hasta aquí lo único que valía, perdón, en todos los países hay malos gobiernos, pero hasta aquí lo que valía la pena aclarar era la diferencia entre socialismo y comunismo. Son dos etapas de un proceso de organización económica y social propuesto por Carlos Marx. La etapa preparatoria es el socialismo, el momento culminante y de perfección es el comunismo. Por favor, díganme si fue clara esta disquisición. Y bueno, Rosario Zavala expone por escrito una idea con la cual yo estoy de acuerdo. George Orwell no se tentó el corazón para poner esta comparación que leo de la intervención de Rosario Zavala. Los cerdos son los que gobiernan y lo hacen solo para beneficiarse a ellos mismos. Así es. Pues espero que haya sido provechosa esta sesión y que no haya tenido los errores técnicos de la anterior. Pero la verdad es que espero más que cada uno de los participantes de este módulo termine siendo mejor persona, mejor educada, no solo más instruida,
para bien de su familia, pero también para bien de nuestra patria. Les agradezco mucho su paciencia hasta este momento y su participación. Ha sido una de las sesiones más productivas que he tenido en 5 años. Les deseo que pasen muy buena noche y que antes de dormir hagan un gesto de cariño por el cual cada uno de los que viven con ustedes se sientan realmente queridos y apreciados. Atiendo la conversación por escrito y me despido deseándoles que tengan muy buena noche. Déjenme ver todavía aquí en la conversación. Bueno, pregunta Rosario, ¿cómo se pueden responder las retroalimentaciones? Por medio de un mensaje. Si te estoy entendiendo bien, yo envío la evaluación al trabajo, esta que se llama retroalimentación, y tú puedes responderme a lo que yo te puse allí en un mensaje en la mensajería de la plataforma. Si sí te entendí bien, por favor, házmelo saber. Si sí respondí a tu pregunta. Dice Araceli Jaime, el poder simple será el principal objetivo de los gobernantes que están arriba para beneficio de ellos mismos y no del pueblo. Falta empatía. O atención. Los mejores gobernantes son los que han sido atentos. Por ejemplo, ahorita se me ocurre el presidente de Irlanda, el presidente actual de Irlanda, es impactante. Quien quiera investigar de este señor podrá ver que se cumple lo que Araceli está indicando ya. Empático, además sabio. Muchas gracias, Berta. Buenas noches. Y buenas noches a todos los demás. Que descansen. Buenas noches, maestro. Muchas gracias. Que descanse. Gracias, Claudia. Buenas noches. Despido, yo también. ¡Ah! ¿Tú eres la de la foto? Adiós. Adiós. Qué bonito saliste. Gracias, maestro. Que descanse. Igualmente. Gracias, asesor, y buenas noches, compañeros. Que descansen. María Leticia, muchas gracias también, que descanses. Muchas gracias por tus aportaciones y tu participación. Muchas gracias. No hay de qué.